Vamos a entrar. El tema que empezamos el jueves pasado 15 es respuesta acerca de la salvación, porque usted sabe que hay personas que hacen preguntas. Y el tema del discipulado pasado es qué hay después de la muerte. Hoy vamos a tratar, seguimos con ese mismo tema general acerca de la salvación. Pero el título de hoy, ya leímos la base bíblica al inicio, que fue Santiago 2:19. Fue la base bíblica. El tema es una pregunta. ¿Todos los que creen en Dios se salvan? Es la pregunta. Pueden anotarlo. ¿Todos los que creen en Dios se salvan? Aleluya. De pronto, hermana, si va a escribir, aquí hay un lapicero, mi hermana. Esto es lapicero pastoral. Aleluya. Alabanzas al nombre de Jesús. Aleluya. Todos los que creen en Dios se salvan. Les hago la pregunta a nivel general. ¿Qué me dicen ustedes? No todos los que creen en Dios se salvan. Porque lo vamos a mirar con la palabra de Dios. ¿Por qué? Alabanzas al nombre de Jesús. Aquí hay una expresión importante donde dice en Santiago 2:19: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y ellos tiemblan. Porque los demonios saben que el Dios al cual nosotros adoramos es uno. Su nombre es Jesucristo. Aleluya. Entonces hay una palabra que me llama la atención, como es creer. ¿Tú crees? O sea, la palabra creer. ¿Qué significa la palabra creer? Cuando hablamos de creer, ¿a qué nos referimos? Sí. Creer es tener por cierto aquello. Creer es aceptar la verdad tal cual como es. Creer es ser muy valiente. Creer es tener seguridad en Dios. Amén. Creer es tener confianza en el Señor Jesús. Pero una confianza no estorbada ni interrumpida por nada. Eso es creer en el Señor. Aleluya. No todo el que cree en Dios se salva. Porque al creer hay que aplicarle algo importante llamado la obediencia. Amén. Aleluya. Muchos creen en Dios, pero no obedecen. Entonces, aunque nosotros creamos en Dios, y si no lo obedecemos, ahí hay una dificultad, ahí hay un problema muy serio para entrar al reino de los cielos. Amén. Aleluya. Hay que examinar bien cómo es que estamos nosotros delante de aquel que todo lo sabe, todo lo escudriña, conoce nuestra intención. Tenemos que examinarnos hoy delante de nuestro Señor Jesús. Si en nosotros, en creer en Él, le estamos obedeciendo a lo que creemos de Él. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Tenemos que mirar las Sagradas Escrituras. Y por ende vamos a iniciar. Vamos a abrir en San Mateo capítulo 7, verso 21 al 23. San Mateo capítulo 7, verso 21 al 23. Aleluya. Mire lo que dice ahí la expresión de Dios, la palabra del Señor. Nuestro Señor no se equivoca. Nuestro Señor
en estos últimos tiempos tiene un pueblo muy elegante, aleluya, que está siendo formado o formada. El pueblo que Él está formando es de mucha elegancia. ¿Sabe por qué? Porque Él, como es perfecto, la está perfeccionando. ¿Pero para qué? Para presentársela a sí mismo, dice la palabra, sin contaminación ni arruga, sin mancha, pura, porque Él se va a casar con esta iglesia que Él la está preparando. Amén. Aleluya. Y mire lo que dice aquí: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Entonces, podrá haber una población en una congregación reunida, ¿sí?, que todos decimos que creemos en el Señor, pero miremos si esa población que estamos reunidos estamos haciendo la voluntad de lo que creemos de nuestro Dios. Amén. Entonces hay una pregunta en esta noche. Nosotros como discípulos de Jesús, ser discípulo es seguidor de Jesús. Amén. O sea, aprendemos de Jesús si estamos nosotros delante del Señor que lo sabe todo, si estamos haciendo su voluntad de verdad. Eso lo conoce Jesucristo y cada uno de nosotros. Amén. Aleluya. Porque aquellos que de pronto, pensando en están haciendo la voluntad de Dios, dice aquí el Señor en el verso 22, porque muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y el 23 dice el Señor aquí, y entonces les declararé, nunca os conocí. Amén, aleluya. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Aleluya. Alabanzas al nombre de Jesús. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué sale de nuestro corazón? ¿Qué sale de nuestra vida? ¿Qué sale de nuestro ser? Porque nuestro Dios sí conoces si estamos haciendo su voluntad. Porque nosotros no estamos en una religión, nosotros estamos en el evangelio que transforma la vida de todo aquel que cree y acepta a Jesús como su único y suficiente Salvador. Amén. Amén. Aleluya. Al nombre de Jesús sea la honra y la gloria. Hay muchos que creen en Dios pero no le obedecen. Aleluya. Muchos que creen en Dios pero no le obedecen. Y en la palabra del Señor está establecido en qué debemos obedecer a nuestro Dios. Vamos a abrir la Biblia en 1 Corintios capítulo 6, verso 9 al 11. Aleluya. Muchos dicen que creen en Dios pero no le obedecen. Ser cristianos esto es de mucho cuidado. La salvación es de mucho cuidado. Este camino o esta salvación, no pensemos nosotros que es algo como si no tuviera importancia o no tuviera valor. Esto es de mucha altura. Ser cristiano es de mucha altura, de mucho valor. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque todo el mundo no va a entrar allá donde está Jesús. Entonces ser cristiano es de mucha altura.
Porque Jesús nos enseña. Y nosotros sabemos que lo bueno vale, lo bueno cuesta. Así es. Nuestra vida tiene que ser una vida de altura. ¿Por qué? Porque creemos en el Señor nuestro. Amén. Tanto de altura que dice el Señor en su palabra, que estamos sentados allá con Cristo, allá en las alturas, allá estamos nosotros sentados. Entonces tenemos que vivir como tal. Aleluya, y por eso estamos aprendiendo de nuestro Dios. Mire lo que dice ahí la palabra del Señor en 1 Corintios 6, 9 al 11. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, o sea, no te equivoques. ¿Qué dice ahí? Ni los fornicarios. Dice ahí, ni los idólatras. Dice ahí, ni los adúlteros. ¿Qué más sigue diciendo? Ni los afeminados. ¿Qué más dice ahí? Ni los que se echan. ¿Qué más dice el 10? Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni aquellos que le gustan estar diciendo mal las cosas, dice ahí los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Y cómo me va a venir a decir una persona de esta que cree en Dios si no le obedece? Amén. ¿Cómo me va a decir alguien que yo creo en el Señor y no le estoy obedeciendo? Entonces, aleluya, todos los que creen en Dios no se salvan. Y mire lo que dice el 11 con respecto a nosotros. Y esto erais algunos, eran. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Amén. Aleluya. Una alabanza para Jesús. Gloria a Dios. Vamos a leer ahora el libro de Gálatas capítulo 5. Vayan anotando todo, mis hermanos, porque este es un discipulado. Gálatas capítulo 5, el verso 19 al 21. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al versículo 21. Aleluya. ¿Ya lo encontraron? Dice la palabra del Señor ahí en Gálatas 5, 19. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. Una persona que cree en Dios, una persona que cree en Dios y obedece a Dios, no practica estas cosas. Amén. Si nosotros como creyentes y creyentes que obedecemos a nuestro Señor Jesucristo, no practicamos estas cosas. ¿Qué no practicamos? Los hijos de Dios, las hijas de Dios, la iglesia del Señor, ¿qué es lo que no practica? Lo que está aquí, no practica el adulterio. No practica la fornicación, ni inmundicia ni lascivia. No practica la idolatría, mucho menos la hechicería. Tampoco la iglesia del Señor practica enemistades. Aleluya. Menos pleitos. Porque creemos en el Señor y estamos obedeciéndoles para subir allá. Aleluya. Tenemos que tener mucho cuidado. Celos, iras,
No practicamos ese tema de las contiendas, disensiones, divisiones, herejías, mucho menos envidias, mucho menos matar a nuestro hermano, a nuestra hermana con nuestra lengua, como dice ahí, homicidios, porque simplemente no es físico. Tenemos que tener cuidado de no matar a nuestros hermanos. La iglesia del Señor no practica las borracheras, orgías mucho menos, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, o sea, si hay alguien que dice que cree en Dios y no le obedece, practicando estas cosas, mire lo que dice aquí, no heredarán el reino de Dios. Eso está escrito aquí. Así es. Aleluya. Y vamos a leer Apocalipsis capítulo 21, verso 6. Para que veamos que vamos aterrizando lo que el Señor Jesús nos está enseñando esta noche. Que muchos que creen en Dios, pero no le obedecen. ¿21:8? 21:8. Aleluya. Alabanzas al nombre de Jesús. Ahorita de una manera, o hace un momento de una manera muy sana, ¿sí? Sostuve unas expresiones con alguien de Dios también, y estábamos tratando un tema muy saludable, ¿sí? En cuanto al vestir de la mujer de Dios y el hombre de Dios. Amén. Y nosotros vemos que desde el principio, cuando nuestro Dios hizo a Adán y a Eva, que ellos pecaron, ellos hicieron un vestido de hojas de higuera. ¿Y qué hizo nuestro Dios? Vino Él, les puso un vestido de piel de animal. Aleluya. Porque desde el principio de las cosas hasta el día de hoy, en los últimos tiempos, Dios es un Dios de orden desde que inició todas las cosas hasta que levante su iglesia. Y el pueblo de Dios se identifica porque Dios la viste. Aleluya. Y estamos tocando el tema del vestir, pero es un tema que lo tocaremos en el discipulado. Aleluya. Amén. Porque aquí en la Biblia está escrito eso. Sí está escrito en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento sí prohíbe esa situación. Que el que me venga a decir a mí que en la Biblia no aparece, entonces yo le voy a preguntar: ¿usted qué está haciendo? Vamos a leer la Biblia tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Cómo es que viste el Hijo de Dios, cómo es que viste la hija de Dios. Y la Biblia lo dice claramente, que el hijo de la hija de Dios no usa aretes, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo lo dice. Aleluya. Alabanzas al nombre de Jesús. Y dice Apocalipsis 21:8, aquellos que Dios nos dé la fuerza y la capacidad para nosotros creer y obedecer lo que el Señor nos dice. Porque el que no obedece, mira lo que dice ahí. Léalo. ¿Qué dice? Pero los cobardes e incrédulos, aleluya, y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, que arden con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén. Tener mucho cuidado con la mentira. El pueblo de Dios se identifica porque como sigue la verdad, habla verdad. Habla verdad. El pueblo de Dios es enemigo de la mentira. Porque la Biblia dice que los que practican mentiras son hijos no de Dios, sino lo dice Dios. Aleluya. Alabanzas al nombre de Jesús.
Y ninguno va a venir con cuento aquí, no, que es que fulano, no. Dios lo dice así y es así, porque el Dios, el que yo creo, Él no se equivoca. Y es el mismo que usted cree. Por eso estamos aquí. Aquí ninguno de ustedes, como me dijo que día la hermana, estoy aquí porque sigo a Jesús. Amén. Por eso yo estoy aquí también. Siguiendo a Jesús, sirviendo a Jesús. O de no estuviera aquí. Aleluya. Por eso nosotros estamos dispuestos a abandonar, a dejar, a renunciar a lo que tengamos que renunciar, con tal de seguir a aquel que nos va a introducir un día en aquel lugar donde hay vida eterna. Aleluya. Por los siglos de los siglos. Alabanza, Samuel. Les invito a que sigamos a Jesús, a que obedezcamos a Jesús. El que obedece a Jesús es humilde, es manso, no es menso, es manso, humilde. El Hijo de Dios, el servidor de Dios, la servidora de Dios es de corazón humilde, porque Jesús es humilde. No es altivo ni altiva. Jesús es humilde, amable, respetuoso es Jesús, y así es su iglesia. Amén. Una alabanza para Jesús. Aleluya. Entonces, para ser salvo se hace necesario arrepentirse. Aleluya. Convertirse. Bautizarse en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Ser lleno del Espíritu Santo y obedecer a Dios. Aleluya. Entonces vamos ahora, anoten ahí. Es necesario arrepentirse. Son las 7:55. Es necesario arrepentirse. San Juan capítulo 3, verso 3. Y les voy a decir algo, mi estimada iglesia del Señor. Cuando alguien se pare frente a usted a dialogar con usted, cuando alguien está hablando con usted, dígale: ¿usted me puede sostener lo que me está diciendo por la palabra de Dios? Amén. No con cuente que teología y que la teología dice, no. La palabra de Dios no es teología. Amén. La palabra de Dios es la que tiene poder. Y si alguien dialogando con usted le dice: ¿usted me puede sostener esto? Claro, se lo puedo sostener. Vamos a abrir la Biblia en el libro tal, capítulo tal, verso tal, donde lo dice lo que estamos hablando. Vamos a leerlo. Amén. Entonces podemos creer lo que estamos hablando, porque tenemos que demostrar lo que decimos, y los cristianos lo demostramos ¿cómo? Con la palabra. Amén. No que con el libro tal, que el científico tal, que el pastor fulano. No, Señor, Jesús. ¿Ya? Porque el pastor de los pastores se llama Jesucristo. Amén. Entonces es necesario arrepentirse. San Juan 3:3 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo. Mira lo que dice ahí en el versículo 3. ¿Cómo dice? De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ¿qué dice? ¿Cómo dice? Como lo dice la Biblia, no puede ver el reino de Dios. Amén. De verdad te digo que el que no naciere de nuevo, aleluya, no naciere de nuevo, no puede ver. Hermanos, y una persona que ha nacido de nuevo se conoce por sus frutos. Se conoce como habla, se conoce como procede, porque tiene que proceder como la Biblia lo enseña, tiene que hablar como la Biblia lo enseña. Amén. Aleluya. El que ha nacido de nuevo se ve. Hasta en esta forma de presentarse se le ve.
¿Qué tal que mañana en la escuela dominical ustedes me vean aquí con una pantaloneta, media, zapato, la camisa mangadora y la corbata? ¿Qué piensan ustedes del pastor? No, en serio, usted diría, el pastor está fuera de lugar. Sí, el pastor está raro porque esa no es la presentación de un ministro. Amén. Aleluya. Porque el que nace de nuevo es en todos los aspectos, amén, de su vivir delante de Dios. Y para nacer de nuevo tenemos que arrepentirnos y creer en Jesús, como está escrito. Amén. ¿Qué significa la palabra arrepentirse? La palabra arrepentirse significa volvernos a Dios. Aleluya. Esto es profundo, pero eso va a ser en otro discipulado más adelante. Hechos capítulo 3, versículo 19, ¿qué dice? Hechos 3, 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerios. Amén. Aleluya. Miren lo que dice ahí: arrepentíos y convertíos. Aleluya. Arrepentíos y convertíos al Señor. Una persona convertida es aquella o aquel que está unido a Jesús, se une a su Dios. Y quiere que le diga una cosa: una persona que está arrepentida, ¿saben cómo lo llaman en estos tiempos? Anticuado, anticuada, fanático, fanática. Uy, pero qué complicado. Uy, pero qué extremista. Es que Jesús no está de acuerdo a la moda de los tiempos. Amén. Jesucristo a través de todos los tiempos ha mantenido su palabra y sus principios, y siempre ha tenido su pueblo, un pueblo que mantiene viviendo como Él lo enseña. El pueblo que cree en el Dios Todopoderoso y le obedece siempre ha tenido a través de la historia el respaldo de Dios. Y aquel pueblo que ha tenido el respaldo de Dios ve milagros, ve prodigios, ve la gloria de Dios moverse. Aleluya. Porque Dios ha prometido estar con aquellos que creen y le obedecen. Aleluya. Apocalipsis 3:19. Cada vez que leo este versículo me acuerdo de alguien que le dijo: leas el capítulo 3, verso 19 de Apocalipsis. Y lo leyó y me dijo: oiga, ¿cómo así que usted me mandó a leer esto? Pero bueno, mira lo que dice ahí la palabra del Señor. 3:19 Apocalipsis. Mire lo que dice Dios. Mire lo que dice el Señor Jesús. Aleluya. ¿Qué dice, hermana Marisol? Esa otra versión. Apocalipsis 3:19, sí, pero debe decir lo mismo. Yo corrijo y castigo a los que amo, así que esfuérzate y cambia. Amén. Y mire lo que dice acá en esta versión: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Aleluya. Así que el Señor, estamos en las manos de Él. Si tenemos que arrepentirnos, tenemos que hacerlo delante de Dios. Porque ya estamos en manos de Él. Aleluya. Y como Él nos ama, entonces nos corrige. Como dice ahí, nos castiga porque nos ama. Sé pues celoso, pero no celoso de pronto ese celo en la carne, no, esa carne, ese celo carnal que habla en la Biblia dice que es animal diabólico. Amén. Sino dice el celoso en Dios. Sé pues celoso y arrepiéntete. Si en esta noche nosotros tenemos que arrepentirnos de algo, lo hacemos. Así es. Aleluya.
porque yo sé que ustedes y yo queremos subir al cielo. Aleluya. Entonces se hace necesario, después de un arrepentimiento y una conversión, pedir el bautismo para ser perdonados nuestros pecados cuando invoquen el nombre de Jesús en nosotros, ¿verdad? Sumergiéndonos en las aguas, como lo enseña la palabra. Amén. San Marcos 16:16 habla de esto. Y ahí en San Marcos 16:16 encontramos al mismo Jesús de Nazaret, ¿sí? El que está sentado en las alturas, que gobierna con poder y autoridad, diciendo estas palabras. Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Y encontramos después en Hechos 2:38 a los apóstoles, pero en ese momento vemos es al apóstol Pedro predicando, explicando la palabra de Dios, porque aquellos judíos, cuando se vieron compungidos ante la palabra de Dios, le dijeron a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, ¿qué haremos para que seamos perdonados? ¿Qué haremos? ¿Y qué les dijo Pedro? Lleno del Espíritu Santo. Arrepentidos.